cara opuesta de esto precisamente es el caso del Perú, donde el Congreso tiene bastantes potestades y ha, digamos, causado bastantes estragos y problemas al Poder Ejecutivo. Poderes ejecutivos, hay que recordarlo en el caso de Perú, donde los últimos 5 presidentes han sido encausados, algunos de ellos han estado presos, prisión domiciliaria, y todos, digamos, están acusados de presunta corrupción. Tema bastante delicado que lo va a tocar Diego Bazán. Él es congresista del partido Alianza País, representa a el distrito de La Libertad. Diego, adelante, gusto de saludarte. Muy buenos días con todos. Saludos al comité organizador, a todos mis colegas parlamentarios de toda Latinoamérica que hoy nos unimos en este espacio de debate y para compartir precisamente estas experiencias tan importantes. Hoy se me ha convocado en mi calidad de congresista de la República, precisamente por el Perú, para intentar dar una respuesta precisamente a la difícil pregunta de cómo enfrentan los poderes legislativos las actuales encrucijadas de las democracias en América. Bueno, para poder responder esta pregunta, hay que definir cuáles son esas encrucijadas precisamente que tenemos en América Latina. Creo que hoy son 3 problemas estructurales grandes que tenemos en América. El primero, sin lugar a dudas, es la corrupción. Un problema bastante duro, bastante severo, porque resta precisamente legitimidad y credibilidad a todas las instituciones públicas. Por otro lado, tenemos la desigualdad, que abre sin lugar a dudas un espacio a iniciativas de corte populista. Precisamente es lo que nos invade en América Latina en los últimos años, es una gran cantidad de oferta de candidatos bastante populistas y que en cierto modo genera una gran expectativa por parte de la población, que finalmente, precisamente por ser populistas, nunca terminan de ser representativas, no se quedan en promesas. Y finalmente la fragmentación política que sin lugar a dudas nos hace tanto daño como los 2 problemas estructurales anteriores, porque somos incapaces, en este caso tanto el Poder Legislativo, desde dentro del Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de ponernos de acuerdo en políticas públicas en beneficio precisamente de la ciudadanía o la atención inmediata de las principales demandas públicas. Creo que esos 3 problemas estructurales siempre ponen al Estado en una difícil situación, pero aún más, creo yo, al Poder Legislativo. Y cuando hablo precisamente de la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo, muchas veces vemos que esta relación es bastante limitada, pero quiero compartir con ustedes la experiencia del caso peruano. Nuestro anfitrión el día de hoy nos dice, o inició su alocución diciendo que precisamente el Congreso de la República en el Perú había traído bastantes problemas al Ejecutivo. Y un poco para contar esa experiencia y el rol bastante protagónico que ha tenido nuestro Congreso de la República durante los últimos 5 años, es que ha pasado de simplemente hacer una labor legislativa a utilizar una herramienta que de por sí no está contemplada dentro de las 3 funciones a nivel constitucional, que son la de legislar, representar o fiscalizar, sino una 4ª función que es la de hacer control político. Y creo que es el principal músculo que hemos ejercitado en el último quinquenio. Prueba de ello es que en el último quinquenio en el Perú hemos utilizado durante más de 10 veces la herramienta de la vacancia por incapacidad moral. Algunas veces obviamente con éxito, otras veces sin éxito. Quiero recordar que en algún momento, en los últimos 5 años, tuvimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que precisamente renuncia previo a lo que sería su salida por una moción de vacancia por incapacidad moral. Obviamente, en su gobierno se detectaron una serie de pillerías, una serie de actos muy ligados al tema de corrupción, vinculados al tema de Odebrecht, y precisamente su salida se da
en el proceso de una vacancia. Luego ingresa el señor Martín Vizcarra, que hay que decirlo, siendo su sucesor, siendo sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, también fue vacado, o también se le inició un proceso, y el señor finalmente fue vacado al detectarse que había sido vacunado antes que todos los peruanos, incluso en las pruebas que se estaban haciendo con la vacuna en el país. Luego del señor Vizcarra, de manera momentánea, asume el presidente Francisco Sagasti, quien por ser ya prácticamente el último año de gobierno no pudo ser procesado, pero tuvo realmente varios cuestionamientos. Y en el periodo del 2021, en el periodo que ya me toca asumir como congresista de la República, asume el expresidente Pedro Castillo, quien en diversas ocasiones, hasta en 3 ocasiones, fue sometido a un procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Indiscutiblemente el señor Castillo tuvo varios problemas ligados precisamente a la incapacidad de generar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo por haber desfalcado el Estado. A nadie le queda duda que estuvimos frente a un gobierno comprobadamente corrupto. Hoy la realidad es que el señor Pedro Castillo se encuentra en la cárcel. Entonces, después de todos estos gobiernos, y ahora hay que recordar, la señora Dina Boluarte es presidenta constitucional de la República en el Perú. Sin embargo, también una parte del Congreso de la República ha intentado iniciar un procedimiento de vacancia contra ella, argumentando también incapacidad moral permanente. De esta manera, y analizando la cantidad de veces que el Congreso de la República en los últimos 5 años utilizó la herramienta de vacancia presidencial, nos podemos dar cuenta que el Poder Legislativo se ha vuelto un poder de gran capacidad de control y fiscalización. La democracia, hasta cierto modo, por supuesto, se ha visto fortalecida. Hoy dar un golpe de Estado en el Perú por parte del Ejecutivo o impedir las elecciones es imposible. El Congreso se ha vuelto realmente un instrumento de lucha contra la corrupción. ¿Y por qué sucede esto? Porque precisamente el Congreso es el único, según la Constitución política de nuestro país, que puede hoy investigar a un presidente de la República en funciones. El presidente de la República hoy está protegido por el artículo 117 de la Constitución política del Perú, que impide, por ejemplo, que la fiscal de la nación pueda acusarlo. Lo único que se permite es que pueda ser investigado. Sin embargo, cualquier alto funcionario de Estado hoy en el Perú solo puede ser librado de este fuero o se le puede despojar de la investidura a través de una denuncia constitucional que precisamente pasa por nuestro Congreso de la República. Sin embargo, la corrupción del gobierno no pocas veces se ha visto invadido también, o no pocas veces ha invadido al poder legislativo. De hecho, el gobierno del señor Castillo fue también duramente criticado porque precisamente logró invadir a través de algunos malos congresistas, hay que decirlo, nuestro parlamento, quienes pensando primero en intereses personales antes que en intereses de país, obviamente cayeron en las garras de la corrupción en manos del señor Castillo y dejaron obviamente de hacer un trabajo fiscalizador y de control político. Entonces, pero siempre, creo yo, la mayoría o el ánimo de este Parlamento fue hacer un verdadero control político y realmente luchar contra actos de corrupción. Históricamente, los congresos de la República en Latinoamérica no han gozado de una alta popularidad. Somos un órgano colectivo, en el caso del Perú, con 130 parlamentarios, cada uno de regiones distintas, con idiosincrasias distintas, con pensamientos distintos, con luchas muy personales algunas, y que definitivamente ha conllevado también a que muchos miembros del Parlamento hoy también sean cuestionados. Nuestro Parlamento Un minuto, hoy, Diego, por favor, sí, para terminar. Nuestro Parlamento hoy tiene alrededor de 30 congresistas procesados por hechos vinculados al gobierno del señor Castillo. Desde luego, la tarea del Parlamento no está exenta de críticas, por eso nos allanamos siempre a ellas, y hay que decirlo, vamos a seguir cumpliendo nuestra labor fiscalizadora. Creo que gozamos de legalidad, creo que gozamos de legitimidad,
Yo creo que tenemos un largo camino por recorrer y mucho que aportar al fortalecimiento de las democracias de Latinoamérica. Lo que no se puede negar es que el rol del Congreso ha venido creciendo en importancia y eso es bastante positivo precisamente para fortalecer las democracias de América Latina. Este Congreso no es solo un productor de iniciativas legislativas, es también un Congreso fiscalizador y que hace control político. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Vamos a precisar después algunos conceptos sobre tu intervención, que después me gustaría que pudiéramos en las preguntas, y creo que te voy a hacer yo personalmente una pregunta sobre el diseño político en el Perú, que ha fallado mucho, la vacancia por cuestiones morales ha sido muy criticada porque se puede interpretar en muchos ámbitos, y hay que decirlo, el Congreso peruano tiene una mala reputación desde tiempos de Fujimori. Ya está. Con los congresistas tránsfugas, después congresistas corruptos que ha tenido. Entonces, no es un órgano político hoy día que goza de un gran prestigio. Podrá ser una contraparte en ciertos espacios y en ciertos momentos y en ciertas coyunturas. Pero hay que recordar, Diego, que en el último periodo, en las últimas semanas, las encuestas afirman que la presidenta Dina Boluarte tiene un rechazo de 72, 73, 74%, y ustedes, el legislativo, de 89%, y eso es una razón que, si te parece, vamos a discutir más ratito. Gracias, Diego, por tu intervención. Regreso con Diego Bazán. Diego, tu intervención muy interesante, pero de alguna forma, te lo decía recientemente, sí, el Congreso peruano tiene varias falencias, ¿no? Congresistas corruptos, congresistas tránsfugas que se van de sus partidos políticos por los cuales fueron electos y después a puertas de otras colectividades que a lo mejor tienen buenas perspectivas de llegar al poder, se matriculan en esos partidos políticos. Esto lo vemos desde el tiempo de Fujimori, congresistas que han sido acusados, denunciados por corrupción en múltiples veces. El Congreso, Diego, tampoco es santo, más allá de que en casos puntuales haya tenido, digamos que, ser una suerte de controlador de poder. Y lo decía también el diputado Keglas, ¿no? ¿Controlar qué? ¿No? Entonces, quisiera un poco, a lo mejor, una mayor autocrítica tuya frente a un Congreso que hoy día solo cuenta con un 11% de popularidad, y la misma presidenta, muchos cuestionan, está en el poder precisamente porque el Congreso no ha querido vacarla, y el Congreso no ha querido sacar a la presidenta porque el Congreso no se quiere ir. Esa es la gran explicación, y eso te lo dicen muchos analistas políticos. A mí el tema de tu país lo he tratado mucho en televisión. Diego, gusto de saludarte nuevamente. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, definitivamente he hecho un mea culpa cuando me ha tocado participar. He mencionado que casi el 20% de los congresistas realmente hoy están acusados por sus vínculos directos con la corrupción del señor Castillo. No podemos generalizar, es muy ligero de parte nuestra decir que todo el Congreso es corrupto. El Congreso es un órgano colectivo, 130 congresistas, cada uno con una forma de pensar. Sin lugar a dudas, el propio sistema ha hecho que muchos de ellos se vean hoy denunciados. Y tengo que decirlo, la baja aprobación de este Congreso de la República no es de ahora ni de la época de Fujimori. Esto viene históricamente hace 50 años en el Perú, y creo que no solo del Perú. La baja aprobación de los parlamentos es una generalidad en América Latina. Y hay que decirlo, no es porque el Congreso esté fallando solo directamente, hay que hacer un mea culpa, sí, tenemos una gran responsabilidad porque obviamente la población, al ver estos escándalos de los congresistas, siempre va a indicar directamente o responsabilizar directamente al Congreso. Hay que decirlo claramente, las instituciones en general han fallado en América Latina. Se nos acusa de no ser ejecutivos, es que no somos legislativos. La población espera en nosotros que seamos ejecutivos y no podemos hacerlo. Nosotros no decidimos el presupuesto público del Estado. Nuestros gobiernos son presidencialistas y eso hay que entenderlo. No tenemos Estado de Derecho, es porque los órganos de justicia no funcionan. Entonces la población en general dice son las leyes las que no funcionan, pero no vamos más allá, no vamos a analizar a los que aplican precisamente hoy esas leyes. Si algo o de algo tenemos que reflexionar es sin lugar a dudas de la responsabilidad que tienen hoy los partidos políticos en nuestro país.
si los partidos políticos no tienen filtros consecuentes para elegir a sus integrantes, a sus candidatos, lo que vamos a obtener precisamente es congresistas tránsfugas, congresistas con antecedentes que llegan con antecedentes penales, policiales, judiciales, congresistas que son acusados en el camino de corrupción. Y en ese sentido, la responsabilidad, creo yo, sí tiene que ir por reformas que impidan que un congresista que es desaforado del Parlamento obtenga nuevamente un escaño o que su partido político obtenga nuevamente un escaño. Esto fortalece a las bancadas y no las hace pensar en algún momento que tienen que hacer filtros más consecuentes. Por ahí creo que ve el tema para mejorar nuestro Parlamento. Si hoy nuestro Parlamento tiene 11%, como lo ha mencionado, y la señora Dina Boluarte tiene 20%, nosotros no podemos claudicar ante presiones. Vuelvo a repetirte, esto es histórico y creo que le haríamos un gran daño a la democracia hoy en el Perú si nosotros aceptamos dar un paso al costado de manera muy ligera, y digo ligera no pensando en las decenas de fallecidos que yo lamento profundamente se han dado en el país producto de las protestas sociales, que esto está en investigación, por supuesto, pero quiero recordar también que hemos tenido circunstancias similares en otros gobiernos. No se puede claudicar. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un gran daño a la democracia. El Perú tiene que fortalecerse, tienen que hacerse hoy en el camino reformas. Yo no planteo quedarme hasta el 2026, que es el término constitucional de mi mandato. Se puede adelantar el tema, pero creo que no tiene que ser inmediato. Nos tenemos que ir con algunas reformas constitucionales que fortalezcan la democracia, porque si aplicamos la misma fórmula que aplicamos en la elección del 2021, que aplicamos en la elección del 2026, vamos a tener exactamente los mismos resultados, un Congreso débil y un gobierno que se cae finalmente a pedazos. Creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias. No sé si necesariamente un Congreso débil. El Congreso ha demostrado tener, digo, bastante poder. Lo cierto es que sí, por supuesto, como tú dices, es deseable, sería deseable que en esta crisis política permanente que vive el Perú, con 5 presidentes que han terminado literalmente atacados, que se hagan reformas políticas necesarias, fundamentales, para precisamente evitar que en un próximo gobierno sucedan ciertas situaciones, ¿no? Y eso requiere de, digamos, reformas de diseño político que desgraciadamente hoy día no estamos viendo cuando las elecciones todavía entiendo que no hay fecha. Gracias, Diego.